La agencia de viajes antes se dedicaba a hacer boletos de avión. No es como ahora que te metes en la computadora y checas y dices, bueno, yo quiero viajar a París y te despliegan todos los vuelos que había, ¿no? Antes no, sí había globalizadores. Y entonces agarrabas tu boleto manual, tu papelito, y ahí le ponías. Y las aerolíneas te daban unas placas, que esas placas eran como la identificación de la aerolínea para saber que los boletos no eran fraude, ¿no? Sí, que no era falso. Entonces ya los plaqueabas al aeropuerto y ya te lo cambiaban por los pases de abordar. Así se hacían los boletos antes. ¿Qué sucede después? Entonces, Omar, estás trabajando, ya entras de lleno a trabajar y estudiando. ¿Qué pasa después de eso? La hotelería, te digo, no era lo mío. Era mucho trabajo y yo no lo veía tan turístico, ¿no? O sea, sí hay turismo, obviamente, pero no es algo a lo que yo decía voy a conocer más personas o voy a conocer más culturas. No es algo que en realidad yo pensaba que me llenaba a mí. Y ahí mismo pues hice mis prácticas de restaurantes y bares en ese mismo hotel. Dije, pues ya, ¿para qué sigo trabajando aquí? O sea, ¿terminaste la carrera ahí? Terminé, no, porque ya después vinieron las de agencia de viajes. Ok. Ahí en agencia de viajes ya tenía que ir a la agencia de viajes. Ahí no me contrataron, pero fui a una agencia de viajes y antes las cosas eran muy diferentes a como son ahora, ¿sí? Fíjate que eso es muy importante porque mucha gente actualmente no sabe lo que es una agencia de viajes o nunca en su vida ha imaginado. Yo tengo un vago recuerdo, pues cuando era niño que ibas, hacías tu tour ahí, pero ¿podrías recordarnos cómo era una agencia de viajes antes? Que las agencias de viajes eran cosas especializadas precisamente para brindarte los servicios cuando tú querías viajar. Una agencia y aparte, pues no tenían la tecnología que había antes, ¿no? La agencia de viajes antes se dedicaba a hacer boletos de avión. Okay. A hacer viajes, paquetes para que las personas que quisieran vacacionar, pues ellos les armaban sus paquetes y otros servicios como rentas de autos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaban las agencias de viajes? Yo recuerdo cuando yo llegué a la agencia de viajes era toda una odisea, ¿no? No es como ahora que te metes en la computadora y checas y dices, bueno, yo quiero viajar a París y te despliegan todos los vuelos que había, ¿no? Antes no, sí había globalizadores. Había hay unos programas que se llaman globalizadores. Los globalizadores son, es un programa donde todos los proveedores de aviones, de hoteles y todos meten ahí toda la información y ya tú la estás viendo en tiempo real para saber, no, pues en este vuelo tengo 5 lugares y cuánto me cuesta un lugar y esto. Ok, entonces aquí tengo un hotel y cuántas habitaciones tengo disponibles. Eso es lo que hacían los globalizadores antes. O lo siguen haciendo, ¿no? Así es como se trabajan las agencias de viajes. Pero antes era solamente veías la información, pero no podías ahí reservar o emitir tus boletos. Así que tenías un directorio enorme, una sección amarilla, pero enorme, donde buscabas, Aerocalifornia, número de teléfono. Y le marcabas, oye, Aerocalifornia, estoy viendo que tienes 3 lugares. ¿Te puedo tomar 2 de esos lugares? Ajá, déjame checar. Sí, mira, te va a costar tanto, vas a pagar impuestos tanto y tú lo anotabas todo, ¿no? Y entonces agarrabas tu boleto manual, tu papelito y ahí le ponías Pedro Martínez, un boleto a Veracruz, México, le ponías la tarifa, le ponías los impuestos y las aerolíneas te daban unas placas, que esas placas eran como la identificación de la aerolínea para saber que los boletos no eran fraudes, ¿no? Sí, que no era falso. Entonces ya los plaqueabas. Les pasabas la placa y se marcaba ahí la placa y ahí tenías tu boleto. Como las de American Express también eran. Como las de American Express, como las de los bancos. Sí. Entonces ya tú llegabas con ese boleto manual, porque estaba hecho a mano, al aeropuerto y ya te lo cambiaban por los pases de abordar. Así se hacían los boletos antes. Sí, me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que en la agencia de viajes yo me volví el especialista. Era el chico PTA. Yo situaba los PTAs. Ah, caray, ¿qué es PTA? Perdón. PTA es Prepaid Ticket Advance. No era lo que estaba pensando. El situar un PTA era emitir un boleto. Por ejemplo, tenías un cliente que estaba en Ámsterdam y decía, oye, ¿me puedes por favor hacer un boleto? Voy a viajar de Ámsterdam mañana a París. Por favor, hazme un boleto y te marcaba hasta México, ¿no? Entonces tú agarrabas y hacías lo que te digo, ¿no? Le marcabas a Lufthansa, por ejemplo, a KLM y le decías, oye, voy a venderte un boleto. Y ya te mandaba toda la información. Agarrabas tú tu PTA, lo faxeabas y se lo mandabas por fax a KLM allá en las oficinas en Ámsterdam. Ellos lo verificaban, te decían, sí, está bien, correcto. Emítelo con tal número de boleto. Le ponías el número de boleto, te lo mandaban y lo volvías a faxear ya para que el pasajero lo recogiera en el aeropuerto.
Eso era lo que se hacía cuando el internet no estaba tan avanzado. Pero aparte en el globalizador, pues te lo mandaban. ¿Cómo era? Tú me dices, porque me dices, bueno, yo tenía que contactar a las líneas aéreas. ¿El globalizador cada cuánto tiempo se actualizaba? ¿Cómo El era ese tema? globalizador nada más te permitía ver en tiempo real los vuelos que tenía Ok, eso era la todo. aerolínea y si acaso te permitía ver cuántos lugares quedaban. Ok. Pero por lo regular todo era manual y por teléfono y por fax, a marcarles, preguntarles y decirles. Obviamente necesitaban gente especializada en las agencias de viajes, gente que hablara inglés, gente que supiera hacer las cuentas para hacer las tarifas, porque también supongamos que tú comprabas un boleto Veracruz-México con Aeroméxico y después un México-Ámsterdam con Lufthansa, con KLM y después un Ámsterdam a París con Air France. Y ese boleto tú podías venderlo como agencia de viajes que pertenecías a la organización de la IATA. Tú lo podías vender ese boleto incluyendo las 3 aerolíneas que pertenecían al mismo grupo. Pero tenías tú que se llama prorratear las tarifas. Este boleto en su totalidad me cuesta 15,000 pesos, pero ¿cuánto le voy a pagar a Aeroméxico? ¿Cuánto le voy a pagar a KLM? ¿Y cuánto le voy a pagar a Air France? ¿Y cuánto cuestan los impuestos de cada ciudad a la que va a pasar el pasajero? Entonces, pues tenías que sacar tus cuentas, ¿no? Y tenías que hacer tus columpios. Y antes no había euros. Y antes no había euros. Y esa es otra, ¿no? Tenías que cambiar el tipo de cambio, lo tenías que actualizar Al franco de Francia, tenías que ponerlo, no me acuerdo qué era en la moneda en los Países Bajos, y el peso mexicano o el dólar. Exactamente. ¡Wow! Entonces, sí, los que trabajaban en las agencias de viajes eran personas muy especializadas y con mucha enfoque a la atención a clientes, ¿no? Era una cuestión diferente. Obviamente la tecnología nos ha facilitado mucho los procesos, pero estaba padre trabajar porque aprendías muchísimas cosas, aprendías muchísimo. Tenías contacto con muchas personas. Tenías que pedir tus hoteles, a hablar a las Bahamas para solicitar reservación de un hotel. Se hacían muchísimas cosas en una agencia de viajes. Wow. Y no quiero pensar que pues era mucha gente en ese tiempo y ahora pues cómo se redujo a ya nadie. Exactamente. Eso es increíble. Pero aparte, o sea, comentas que tenías gente. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando te hablaba uno de tus clientes? Te hablaba, no sé, te hablaban desde Roma, desde el aeropuerto de Fiumicino. Oye, quiero salir en este momento a, no sé, a Atenas. Pero te hablaban a las 6 de la mañana, hora de Roma. Aquí era medianoche. O sea, tú a esa hora tenías que contestar ¿cómo le hacían? Había algunas empresas que tenían servicios de 24 horas. Okay. Pero por lo regular, no. Por lo regular, las empresas en las que yo trabajé, a las 7 de la noche nos íbamos. Y ya si te hablaban, pues ya no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, había alguna o dos personas que se quedaban de guardia por esas cuestiones de emergencia, pero ya de antemano sabían que podía tener una emergencia el cliente, porque las agencias de viajes ya tenían su catálogo de clientes, tenían sus VIP a los que tenían que ofrecerle un servicio casi personalizado. Bueno, todo era personalizado en realidad. Un concierge. Un concierge. El servicio de agencia de viajes, el servicio de concierge de ahora era lo que hacían las agencias de viajes antes, o sea, todo mundo era concierge antes porque era un servicio muy personalizado. Eso era lo padre de la agencia de viajes. Te resolvían todos tus problemas. Claro. Y entonces era más difícil, pero era más padre como usuario. Como usuario tú lo disfrutabas más.